es el nombre del Señor en esta hermosa noche. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, amén, que el Señor nos permite una vez más poder compartir la palabra del Señor, amén. Así que sea usted bienvenido a este su programa Santidad de Jehová, amén. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, amén, porque Él es el único digno, amén, de toda alabanza, de toda adoración. Amén. Así que saludamos a toda la iglesia del Señor de Dios, manantial de vida. Amén. A toda la iglesia en general que nos acompaña en esta hermosa noche. Bienvenidos. Amén. Igualmente a los amigos, a los siervos del Señor, a nuestros pastores Leo y Alicia Herrera. Amén. Así que el Señor los bendiga de una manera especial. Amén. Así que les saluda con mucho cariño, con mucho gusto su hermana Claudia, amén. Así que antes de empezar la palabra del Señor, amén, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él sea en medio de esta enseñanza, amén, que Él sea glorificándose en medio de su palabra. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, amén, vamos a darle gracias al Señor por este hermoso momento. Así que gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío. Te damos gracias, Señor amado Dios, por esta hermosa oportunidad, mi Señor, que usted nos permite, Señor, de compartir una vez más su palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, en esta hermosa hora, que sea usted, mi Dios, glorificando, Dios mío, tu palabra, Señor, que sea usted, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a los amigos, Señor, aquellos, Dios mío, que no te conocen, Señor. Sea su presencia maravillosa, Dios mío, con cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria y a ti sea toda la honra, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén, en esta hermosa noche. Es un privilegio, amén, el poder estar aquí delante de ustedes, amén. Yo creo que primeramente, ¿verdad? Pedimos una disculpa ya que hemos tratado de comenzar la transmisión a las 8 de la noche, pero hemos tenido un poquito de problemas para poder conectarnos, amén, y así que en esta hermosa hora, pues gracias a Dios, amén, la oportunidad se dio, amén, la señal pues en este momento pues ya nos favoreció, amén, así que le damos a Dios toda la gloria. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y le invito a que vaya en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 18, amén, y le vamos a dar lectura desde el versículo 9 al versículo 14, amén. Así que si usted tiene esa oportunidad, amén, de poder abrir la palabra del Señor, amén, yo sé que tal vez usted está descansando en su casa, a lo mejor descansó, posiblemente trabajó, amén. Pero qué bueno es siempre tener un momento en el cual nosotros podemos tal vez sentarnos a la mesa o en ese lugar en donde hemos designado, amén, para estudiar la palabra del Señor. Así que es un privilegio tan grande y tan hermoso, amén. Así que una vez más le invito a que vaya a la palabra del Señor juntamente conmigo en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 18, en sus versículos 9 al 14, amén. Así que dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice de esta manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación
ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Es la palabra del Señor, amén. Así que decimos amén a su hermosa palabra y vamos a estar meditando en esta hermosa noche bajo el tema no a las costumbres paganas. Amén. Ese es el tema en el cual vamos a meditar en esta hermosa noche. No a las costumbres paganas. Amén. El mundo, hermanos, yo creo que está lleno de muchas costumbres, está llena de historia, amén, está lleno de muchas cosas de las cuales a lo mejor el hombre puede aprender, tal vez para bien, tal vez para mal, amén, y en medio de todas aquellas cosas que el mundo puede practicar, amén, cuando el hombre, la mujer, amén, sin Dios, obviamente no va a tener una identidad propia, amén, espiritualmente hablando. Va a ser una persona que se va a dejar guiar por un lado a otro como una hoja. Cuando hace mucho viento, amén, y las hojas caen, las hojas secas caen. Ahorita en este tiempo, ¿verdad? Pues estamos en el tiempo de otoño, y cuando nosotros vemos aquellas hojas que caen debajo de los árboles, amén, pues cuando viene el viento van de un lugar para el otro, y de esa misma manera, amén, el hombre sin Dios, amén, se deja llevar por costumbres paganas, por costumbres que no le agradan al Señor, amén. Y en esta hermosa noche, amén, vamos a ver que cuando el hombre no tiene esa identidad, no tiene ese encuentro con el Señor, no tiene, hermanos, tal vez una fe puesta en el Señor, amén, vamos a ver de que es muy fácil que él se deje guiar por la sociedad que le rodea. Amén. Si todo el mundo va para el lado izquierdo, pues él también va para el lado izquierdo. Si todo el mundo va para el lado derecho, pues él también va para el lado derecho. ¿Por qué? Porque es una persona que se deja guiar por el mundo, no por lo que él cree, no porque a lo mejor por lo que él fue instruido posiblemente, sino que le hace caso a las voces, amén, que lo rodean. En este caso, pues son las voces del mundo, amén. Y una de esas costumbres, amén, en el cual se celebra en estas fechas, lamentablemente lo vamos a decir así, es el día del Halloween. Amén, vamos a hablar solamente un poco de eso. Amén, y es una costumbre, hermanos, pagana, una costumbre que jamás el Señor lo va a aceptar. De ninguna manera el Señor va a aceptar, de ninguna manera, hermanos, el Señor va a aceptar que nosotros como iglesia del Señor practiquemos tales cosas. Y el Halloween, hermanos, es una tradición, una costumbre que el mundo, amén, pues de alguna forma le ha dado propaganda de una y de otra manera, amén. Hoy en día nosotros pues vamos a las tiendas, amén, sea la tienda que usted vaya,
vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar desde disfraces, desde dulces, amén, desde cosas que de alguna forma pues decoran una casa, amén, con calabazas, con la muerte, con cosas, amén, semejantes a ello. Y nos vamos a encontrar, hermanos, con que esta fiesta, lamentablemente, ¿verdad? Lo vamos a decir así, pues la celebran el 31 de octubre. Y ayer el pastor Leo, amén, nos hablaba un poco acerca de eso. Amén, todo aquel que celebra el 31 de octubre, amén, y es partícipe de esta fiesta o de esta costumbre que glorifica al enemigo, que le da parte al enemigo. Y prácticamente el 31 de octubre, pues los satanistas y todos aquellos que siguen a la muerte, siguen al enemigo, pues están celebrando, amén, el cumpleaños de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el 31 de octubre, hermanos, como festividad para todos aquellos que siguen a Satanás, dice, hermanos, según la historia, ¿verdad? Estuve investigando un poco acerca de dónde proviene esta fiesta pagana. Y hace unos 3000 años esta fiesta o esta costumbre, amén, la celebran allá, hermanos, en una religión celta, vamos a decirlo, los celtas. Son aquellos que celebraban supuestamente, amén, el fin del verano. Lo celebraban y en esa época, ¿verdad?, la llamaban Samaín, que quería decir el fin del verano o el fin de la cosecha. Y hacían una gran ceremonia los celtas. Y en Samaín se creía que los espíritus de los muertos regresaban pues del más allá para visitar a sus familiares o aquellos, ¿verdad?, que están vivos. Entonces, estos hermanos de esta religión, pues de alguna forma, ¿verdad?, ellos ponían una ofrenda fuera de sus casas y ponían también velas afuera de sus casas, supuestamente para que las velas los guiaran al lugar a donde ellos iban, y ellos de alguna forma los podían ayudar por medio de esas velas, supuestamente los alumbraban en el camino para que supuestamente ellos encontraran la luz. Pero dice la palabra, amén, hablando aquella enseñanza, si usted la recuerda, hablando del rico y Lázaro, dice la palabra del Señor, hermano, en esa enseñanza que el Señor Jesucristo nos da, que hay una gran división de los que están allá en el infierno. No pueden pasar al lugar de reposo. Recordemos al rico, que él deseaba, hermanos, que Lázaro mojara la punta de su dedo con agua y que le pudiera dar al rico. Pero el Señor, amén, le dice, no se puede, hay una gran barrera. Los que están de allá para acá no pueden pasar, y los que están de aquí para allá tampoco no pueden pasar. Así los del infierno, hermanos, los que estuvieran ahí, lamentablemente, amén, los que estuvieran ahí, así desearan, hermanos, salir por un minuto, salir por un segundo y poderse arrepentir de ese grande tormento que tienen ahí, no se puede. Porque es algo, hermanos, que es eternamente y es para siempre, lamentablemente.
Hoy en día, hermanos, está esa posibilidad de que el amigo, la amiga se pueda arrepentir y decirle sí al Señor. Porque esa decisión, hermanos, es una decisión que va a marcar nuestras vidas, que va a marcar una diferencia entre el antes y el después, entre la muerte y la vida eterna. Entonces, en aquella costumbre o en aquellas costumbres que se hacían, amén, por medio de los celtas, llegó a América, al continente americano, porque ellos de alguna forma pues inmigraron en este país de los Estados Unidos. Entonces trajeron sus costumbres, así como nosotros venimos, ¿verdad?, de nuestros países, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de diferentes países nosotros venimos. Y cuando nosotros venimos, pues también de alguna forma traemos, amén, lo que nosotros festejamos o lo que nosotros de alguna forma creemos. Pues en aquella ocasión, cuando los celtas inmigraron, de igual manera trajeron sus costumbres. Y de esa manera, hermanos, se empezó a celebrar en toda esta nación, en todo esta nación, en todo ese continente americano, en el continente latinoamericano, se conoce también como el Día de los Muertos. Y lamentablemente la religión tradicional lo ha tratado de poner o pintarlo como que si es algo que Dios aprueba. Y lo han puesto, lo han titulado, amén, como el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y lamentablemente, amén, la religión tradicional lo ha puesto muy fácilmente. Al aprobar eso, pues la gente en su ignorancia piensa que es algo que Dios aprueba. Lamentablemente, hermanos, con esta práctica que la iglesia tradicional permite que se haga y que la gente crea por ignorancia, lamentablemente arrastra a multitudes de gente. No solamente arrastra, amén, a una familia, sino que arrastra generaciones. ¿Por qué? Porque si papá y mamá, los padres de familia, creen en eso y practican en eso, pues entonces los niños de alguna forma nacen y crecen con esas costumbres paganas. Y cuando ellos se independizan y hacen su familia, pues de igual manera también siguen con esa práctica. Y así sucesivamente. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, pues hemos venido de aquellos hogares a donde se celebra o se celebraba eso, el Día de los Muertos, aquí en Estados Unidos y en muchos lugares, el Halloween. Pero hermanos, es algo que el Señor jamás aprobará, porque el Señor, hermanos, dio una palabra y esa palabra se tiene que cumplir, y el Señor no es hombre para que mienta. El Señor siempre va a ser fiel a su palabra. Y en esta palabra que el Señor le daba a todo Israel, amén, el Señor les dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquellas naciones que el Señor echó de delante de todo Israel, la tierra de Canaán, para que todo Israel, amén, pudiera estar en Canaán, la tierra prometida. Aquellas naciones tenían sus dioses,
y eran muchos dioses. El problema, hermanos, de tener aquellos dioses que no eran Dios, era que al ellos tener esos dioses, hacían muchos ritos, hacían muchas cosas que desagradaban al Señor, y a muchos de ellos sacrificaban a niños, quemaban a niños, por la ignorancia, hermanos, de no conocer al Señor. Entonces el Señor, hermanos, desecha todas aquellas naciones, pero le dice a Israel, tú vas yo te voy a introducir a aquellas naciones, pero no se te es permitido a ti, no se te es lícito a ti participar de esas abominaciones, de esas costumbres paganas. Y el Señor le dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hoy en día, hermanos, todo esto pareciera que se pone de moda. No solamente en este tiempo, sino que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta que también cuando estamos para entrar a Año Nuevo, muchas de las veces, amén, lo que vemos en las televisoras, cuando llegamos a ver, lo primero que podemos ver es de que se hacen ritos supuestamente para el trabajo, para tener el trabajo, para obtener el amor, para obtener dinero, y que los consejos, ¿verdad? Que aquellos que consultan, a todos aquellos que se dedican a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, amén, aquellos que consultan, los primeros consejos que ellos dan es que se pongan ropa de color, no sé, rojo, verde, azul, o que limpien bien la casa, o que pongan lentejas, o que pongan muchas cosas así. Entonces, hermanos, la gente pues les hace caso en su ignorancia. ¿Por qué? Porque piensan que eso es verdadero, cuando es totalmente una mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la palabra del Señor, que es mentiroso. Él es el padre de mentira. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y en el versículo 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Yo no sé si a usted se le hace familiar. De alguna forma, hermanos, nosotros como iglesia, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, y aquellos, amén, a toda la iglesia en general, que se le han abierto los ojos, y nos hemos dado cuenta que si nosotros antes participábamos de eso, ahora el Señor nos ha abierto nuestros ojos, aquellas escamas que tenían nuestros ojos y que no veían claramente lo que ahora nuestros ojos ven, hablando espiritualmente. Ahora sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable al Señor y lo que es desagradable al Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, predicamos esta poderosa palabra, aleluya, y cuando nosotros, hermanos, le hablamos tal vez al amigo, a la amiga, aquel que no conoce
de la palabra del Señor, nosotros le empezamos a hablar. Y cuando nosotros, ¿verdad? Pues los invitamos a que vayan a la iglesia, a que escuchen la palabra del Señor. Pues, o en aquellas ocasiones, amén, cuando nosotros le hacemos esa invitación a que acepte al Señor como nosotros lo hemos hecho. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustan las invitaciones. Tal vez de bodas, de cumpleaños, no sé. Pero a todo el mundo, hermanos, le gustan las invitaciones. Pero cuando se le hace esa invitación, amén, de que vaya al templo, de que escuche la palabra del Señor y de que acepte al Señor Jesucristo, muchas veces el mundo mueve la cabeza y no quiere y lo duda para dar ese paso de fe. ¿Por qué, hermanos? Es muy fácil que el mundo reciba mentira con los brazos abiertos, reciba todo aquello que no viene de Dios y lo abraza y lo apapacha y lo hace suyo. Pero cuando, amén, pero cuando se le hace la invitación, sobre todo aquello, hermano, que pertenece al Señor, que hace referencia al Señor, el mundo no quiere. Porque el mundo siempre va a rechazar al Señor. El mundo, hermano, siempre rechaza la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, el mundo no cree solamente con la palabra del Señor. El mundo quiere ver milagros. El mundo quiere ver prodigios. El mundo, hermanos, quiere ver algo que sus ojos vean para que lo convenza. Si ellos no ven, entonces no creen. Pero el Señor, hermanos, en su misericordia a nosotros nos ha abierto los ojos, aleluya. Y ahora, hermanos, nosotros podemos ver con claridad lo que es de acuerdo a la palabra del Señor y lo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, amén. Y hoy vamos a ver un poco sobre un hombre, hermanos, que tuvo en poco la palabra del Señor. A la palabra principal que nosotros hemos leído en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 18, del verso 9 al verso 14. Amén. Este hombre puso muy en poco la palabra del Señor. Al principio este hombre en su reinado comenzó bien, pero terminó muy mal. Y quiero que me acompañe, si usted tiene esa posibilidad, amén, de acompañarme al libro de Primera de Samuel, en su capítulo 15, amén. Primera de Samuel en su capítulo 15, en su versículo 1 al 35, es larga la lectura, amén, pero yo le invito a que usted lo lea en su casa, amén, con más tiempo. Y habla de Saúl, amén, ahí como título dice: Saúl desobedece y es desechado. Dice la palabra del Señor, amén, que Saúl, hermanos, estando ya en el reinado, siendo él el primer rey de Israel, amén, el Señor le da un mandamiento. Él le dice que tenía que ir contra el pueblo de Amalek y los tenía que destruir a todos. Tenía que destruir desde el rey hasta el último, desde hombres, mujeres, jóvenes, niños y bebés, animales, bestias, ovejas, bueyes, todo lo que estaba en aquel pueblo de Amalek. Él lo tenía, Saúl,
y su ejército tenían que acabar, tenían que eliminar ese pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es que Dios sea un Dios malo, no. Sino que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, uno de los primeros pueblos que se opusieron para que el pueblo de Israel, hermanos, pasara por ese lugar, amén, era Amalek. Y el Señor, hermanos, ellos ya estando en la tierra prometida, el Señor le dijo a Samuel, le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, que él tenía que exterminar a todos. Entonces, él, hermanos, Saúl, de alguna forma, ¿verdad? Va a Amalek, va a los amalecitas y destruye a todos, pero le perdonan la vida al rey Agag. Y no solamente al rey, sino que a sus ojos Saúl salva de alguna forma, reserva o guarda lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, lo mejor de los bueyes, y él piensa, él en su pensamiento, él dice, pensaría, ¿verdad?, que eso iba a ser agradable delante de Dios. Porque él pensaba y decía, bueno, todo el ganado, todas las ovejas, bueyes, pues lo vamos a guardar porque es bueno y lo vamos a sacrificar al Señor en holocausto. Entonces, hermanos, cuando él hace todo eso, dice la palabra del Señor que Dios mismo, Jehová Dios mismo, le dice a Samuel en aquella noche, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Porque el Señor, hermanos, el Señor sabe. Y a Saúl se le había dado un mandamiento, se le había dado la palabra y se le había dicho que él tenía que exterminar a todo el pueblo de Amalek. Sin embargo, hermanos, él no lo hizo. Él no lo hizo. Entonces cuando Samuel va allá donde Saúl le dice, bueno, ¿qué es ese bramido de animales? Entonces Saúl, muy contento, ¿verdad? Pues él dice, he cumplido la palabra de Jehová tu Dios. He hecho como él me dice. Entonces él le dice, pero he guardado, he perdonado la vida de Agag, rey de Amalek, y el ganado, lo mejor del ganado. Entonces el Señor le dice en el versículo 17 del capítulo 15 de Primera de Samuel, y le dice, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, un día Saúl fue pequeño entre sus propios ojos, tal vez diciendo, yo era de la tribu más pequeña, de las familias más pequeñas. Pero Saúl a sus propios ojos, al principio de su reinado, hermanos, él se creía pequeño. Pero en este caso, Samuel le dice a Saúl, en el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y en el versículo 18, y Jehová te ha enviado en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Él, hermanos, tal vez a sus ojos, pues él pensó y dijo, bueno, este es bueno. Pero a los ojos de Dios, eso es malo. ¿Cuántas cosas nosotros podemos decir esto es bueno? A nuestros ojos, pero no a los ojos del Señor.
a los ojos del Señor hay cosas que son abominables. Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Saúl, queriendo excusarse, le dice, bueno, y es que yo tuve temor del pueblo. Yo tuve temor del pueblo y pues hice lo que ellos me dijeron. Mas sin embargo, Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mucho mejor, dice la palabra del Señor, obediencia más que sacrificio. Podemos hacer, hermanos, muchas cosas para el Señor. Podemos tal vez dar nuestro cuerpo a que lo torturen, no sé, a que lo quemen. Podemos, no sé, hacer muchas cosas. Tal vez sacrificar alabanza, podemos levantar nuestras manos, podemos quedarnos de rodillas mucho tiempo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos decir que son para el Señor. Pero cuando, hermanos, nuestra vida está en una completa desobediencia al Señor, jamás el Señor va a aceptarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, prefiere la obediencia. El sacrificio es bueno. ¿Y cuándo va a ser aceptable al Señor aquel sacrificio que nosotros hacemos? Es cuando haya obediencia. Entonces el sacrificio que nosotros podamos hacer, sea de alabanza, de ayuno, no sé, de otras cosas, el Señor la va a aceptar cuando haya obediencia en nuestro corazón. De esa manera el Señor lo va a aceptar. Entonces en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia, hermanos, causó que el Señor desechara al rey de Israel, a Saúl. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando el Señor se apartó de Saúl, cuando el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, hablando en el capítulo 16, versículo 14, siempre en ese primer libro de Samuel, dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si usted, hermanos, ha leído un poco sobre en el momento en que Samuel unge a Saúl por rey, usted se va a dar cuenta que más adelante Saúl es lleno del Espíritu del Señor. Y él profetizaba también. Y la gente decía, ¿no es Saúl que profetiza con los profetas? Pero ahora, hermanos, de ser un hombre lleno del Espíritu del Señor, de ser un hombre, hermanos, que profetizaba, ahora pasa a ser un hombre atormentado por un espíritu malo. Todo, hermanos, por la desobediencia. Hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer y sin darnos cuenta nosotros le estamos abriendo las puertas no solamente de nuestra casa, sino que también de nuestra familia.
Hay muchas cosas, hermanos, que lamentablemente cuando el hombre las practica, cuando ve cosas que no tiene que ver, cuando hace cosas que no tiene que hacer, cuando habla cosas que no tiene que hablar. De esa forma, hermanos, la gente le abre las puertas al enemigo para que el enemigo entre y destruya su matrimonio, destruya su casa, destruya a sus hijos. Y Saúl lo había hecho. Él había abierto una puerta para que el Señor lo desechara y para que aquel espíritu malo viniera y lo atormentara. Dice la palabra del Señor que Él mandó, ¿verdad?, a buscar a alguien que supiera tocar un instrumento. Y dice la palabra del Señor que David, aquel hombre conforme al corazón del Señor, que ya había sido lleno del Espíritu Santo cuando Samuel ungió rey sobre Israel sin que la gente lo supiera. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando David tocaba aquella arpa para el rey, aquel espíritu malo, ¿verdad?, pues se iba. Entonces de esa manera el rey podía tener paz, podía tener tranquilidad. Entonces, hermanos, usted sabe muy bien, hablando, ¿verdad?, en aquella ocasión, cuando en unos capítulos más adelante Saúl, estando ya en la guerra contra los filisteos, de alguna forma él se desespera y él quiere saber cuál sería el fin de la guerra. Él quiere saber si él va a ganar, si Israel va a perder. Y estando en esa situación tan angustiosa, ¿verdad?, el profeta Samuel ya había muerto. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, en medio de la guerra, era importante que un profeta de Dios estuviera en medio de la situación. No porque el profeta iba a luchar o iba a ir a la guerra, no. Sino porque el rey de Israel consultaba al Señor por medio del profeta. Y entonces el Señor por medio del profeta les decía, bueno, pues te voy a entregar o te los voy a entregar en tus manos, vas a ganar. En esta ocasión, aunque Saúl quiso consultar al Señor, él no escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya se había alejado de él. Y buscó profetas, él lo quiso hacer, pero no halló cómo escuchar la voz de Dios. Es triste, hermanos, querer escuchar la voz de Dios y no poderla escuchar. Qué triste, hermanos, que el hombre que un día conoció al Señor, que un día tuvo al Espíritu de Dios en su vida, y ahora este hombre no escuche la voz de Dios, no lo sienta por ningún lado. Qué triste, hermanos, es esa vida. Entonces Saúl manda a buscar a una adivina. Entonces sus soldados le dicen, pues allá en Endor hay una. Entonces Saúl de alguna forma, ¿verdad?, pues se viste diferente, con ropa diferente. Y él va allá donde aquella mujer. Y él le dice, ¿verdad?, que él quería de alguna forma pues hablar con
con un espíritu. Entonces aquella mujer, ¿verdad? Aquella divina le dice, bueno, pues, ¿a quién quieres? Entonces cuando ella se da cuenta de que era Saúl, hermanos, esta mujer se asusta porque ella dice, bueno, tú habías mandado al pueblo de Israel a que no hubiese ninguna adivina, a ninguna hechicero, a ningún encantador, a nadie que practicara tales cosas. Ninguno, hermanos, podía estar ya en Israel, porque el que se encontrara, pues entonces lo mataban. Entonces aquella mujer pues teme por su vida al darse cuenta de que el que quería consultar era Saúl. Y con el que quería hablar era, hermanos, con Samuel. Entonces aquella mujer, hermanos, en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y Saúl respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Entonces la mujer le respondió y le dijo, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Hermanos, primeramente escuché algunos comentarios acerca de este pasaje bíblico y es algo, tal vez uno de los versículos que más, podríamos decir, confunden o encuentran confusión en medio del creyente. En primer lugar, el Señor prohíbe claramente que los hijos de Dios consulten a los espiritistas, a los adivinos. Amén. Y vemos en esta ocasión que Saúl, cuando consulta a esta divina, podemos decir, hermanos, que aquí en este versículo de la palabra del Señor, pudiéramos decir que la gente o los hermanos, nosotros como iglesia del Señor, nos pongamos a pensar. Porque yo me puse a pensar y dije, bueno, si la palabra del Señor prohíbe claramente que nosotros consultemos a los adivinos, a los espiritistas, y Saúl lo hizo en desobediencia nuevamente al Señor. Pero ahora vemos que Samuel, estando ya, hermanos, muerto, ahora Samuel se le aparece a Saúl. Y entonces la queja de Samuel le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Podríamos decir, como le decía, he visto algunos comentarios que dicen que no era Samuel. Cuando la gente consulta a aquellos adivinos y hace, hermanos, que se conecten con los muertos que ya están, amén, pues muertos. Y la gente piensa que está hablando tal vez con su familiar, que está hablando con el que quiere hablar. Pero no es así. Sino que
claramente, hermanos, son espíritus, son demonios que de alguna forma toman la voz o el lugar de aquella persona con la que quieren hablar. Pero no es la persona real, sino que son demonios y son espíritus, hermanos, que lamentablemente, hermanos, engañan a la gente. Entonces, en este versículo, ahora vemos que Samuel ha subido, porque así lo dice la palabra, que subió de la tierra. Y la queja de Samuel es decirle a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces Saúl le dice: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Saúl, hermanos, buscando el consejo de Samuel, porque el Señor se había apartado de él y no le hablaba ni por su palabra, ni por profetas, ni por sueños. Por ningún lado encontraba la respuesta. Entonces, hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Unos dicen que no era el profeta Samuel, algunos otros dicen que sí era el profeta Samuel. Si usted ha leído la palabra del Señor, hermanos, y en la palabra explícita que nosotros tomamos como base en Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 hacia adelante, usted se va a encontrar que está completamente prohibido para los hijos del Señor. Entonces, si Dios lo ha prohibido, el Señor jamás aprobará algo así. Pero en este versículo, hermanos, que nosotros, como vuelvo y le repito, acabamos de leer, vemos a Samuel. Y si era Samuel o no era Samuel, hermanos, dejemos que el Señor nos los revele. Busquemos, hermanos, la revelación de Dios. Si usted quiere saber en mi propia opinión, no importa mi opinión, porque aquí lo que importa es la palabra del Señor. Para mí no era Samuel, porque el Señor jamás se va a contradecir a su palabra. Y no sé, hermanos, el enemigo siempre va a ser padre de mentira, y el Señor en su grande soberanía, porque Él es soberano, Él pudo hacer, hermanos, que aquel espíritu que se hizo tal vez pasar por Samuel, o que era Samuel, ¿verdad?, pudiera hablarle a Saúl respecto a su fin. Porque Saúl, hermanos, terminó mal. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha desechado hoy. Y el 19 dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ese era el fin que Saúl
iba a tener. Ese es el fin que Saúl iba a tener. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en el versículo 16. Amén. Otra palabra que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos. No sé, hermanos, si usted se recuerda aquella historia donde Pablo, hermanos, predicaba la palabra del Señor. Y Pablo, en aquella ocasión, él estando en Filipos, él se había quedado allá por varios días. Entonces había una mujer de igual manera con un espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 16 del libro de Hechos. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una ganancia que sus amos tenían, porque eso, hermanos, todo lo que tiene que ver con eso y con las costumbres paganas, se comercializa y genera mucho dinero. Entonces, esta mujer, esta muchacha, para sus amos, pues era como una esclava. Era una persona, hermanos, era una esclava que les generaba mucho dinero. Para ellos solamente era negocio. Para ellos, hermanos, no era un alma necesitada, no era una persona que a lo mejor ellos quisieran, sino que para ellos era una mujer, una adivina que generaba ganancias. Y en el versículo 17 dice que ella le seguía a Pablo, y no solamente eso, sino que dice que daba voces gritando y decía que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y decía: ellos anuncian el camino de la salvación. Pero Pablo, hermanos, dice la palabra que le desagradó porque ya eran muchos días que esta mujer lo hacía. Entonces, dice la palabra que se volvió y le dijo al espíritu. No le habló a aquella mujer y le dijo mujer, o la llamó por su nombre, sino que la llamó espíritu y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios de Pablo, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles. Ese Dios, hermanos, sigue siendo nuestro Dios. Y yo por eso me gozo y me alegro, porque hasta el día de hoy, hermanos, por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ahí derrotó, hermanos, al enemigo y lo avergonzó. El enemigo pensó que el Señor, estando muerto 3 días, pensó que el Señor ya estaba derrotado. Mas sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que el Señor murió, pero también resucitó. Aleluya. Y ahora el Señor tiene las llaves de la muerte. Ahora no le pertenecemos a la muerte. La muerte no va a decir cuándo nosotros nos vamos a morir, sino que ahora el que sabe, hermanos, así como cuando nacimos, el Señor sabe cuándo es el día en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Aleluya. Y hoy en día, hermanos, esa sangre maravillosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario por amor a usted
usted y por amor a mí, es sangre, hermanos, que tiene poder. Y ese nombre, hermanos, Jesucristo, es nombre sobre todo nombre, aleluya. Ese Dios, hermanos, es nuestro Dios, aleluya. Ahora, hermanos, las tinieblas puede ser que posiblemente gobiernen el mundo. Puede ser que influyan en la sociedad, pero jamás tendrá el control de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo tiene dueño y es nuestro Dios, aleluya. Tiene un precio maravilloso que no la compró con oro ni con plata, sino que la compró con su sangre maravillosa, aleluya. Hoy el enemigo, hermanos, está vencido. El enemigo, hermanos, está vencido, aleluya. Que ahora nosotros podemos decir que somos hijos de un Dios victorioso, hijos de un Dios soberano, hijos de un Dios, hermanos, que vive y que reina para siempre, aleluya. Y que posiblemente, hermanos, aunque el mundo esté lleno en tinieblas y se deje llevar como la hoja, se deja llevar por el viento de un lado al otro. Hoy la iglesia del Señor puede tener identidad en Dios y tiene una identidad en el Señor Jesucristo, aleluya. Ahora, hermanos, nosotros nos dejamos guiar por la poderosa palabra del Señor. Por esa poderosa palabra, hermanos. Hoy podemos decir esta palabra, hermanos, en el libro de Deuteronomios, hablando el Señor sobre las condiciones para la restauración y para la bendición. El Señor nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar o algo que nosotros no podamos hacer. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 30, y lo vamos a leer desde el versículo 15. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 30, en su versículo 15. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy, hermanos, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, posando en el Jordán para entrar en posesión de ella. Y el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz,
siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar. Esa es una invitación de hermanos, que podemos decir, hermanos, una invitación, pero es una invitación de calidad. Una invitación no cualquiera, es única. Y el Señor, hermanos, como dice la palabra, Él ha puesto delante de nosotros hoy el bien, la vida, ha puesto la muerte y el mal. El Señor ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Entonces el Señor les dice, escoge pues la vida para que te vaya bien. Porque, hermanos, cuando nosotros escogemos la muerte, nosotros le estamos dando la espalda al Señor. Y automáticamente nos cerramos las puertas nosotros mismos a la vida eterna. A la vida eterna. Y cuando nosotros le decimos sí a la vida, cuando nosotros le decimos al Señor que entre a nuestra vida, entonces nosotros estamos diciendo, amén, el sí a la vida eterna. Entonces en nosotros, el Señor a nosotros un día nos dio libre albedrío. Antes que nosotros conociéramos del Señor, el Señor nos dio un libre albedrío. Y nosotros en ese libre albedrío, nosotros decidimos si seguíamos al Señor o seguíamos por ese camino ancho. Por ese camino ancho que llega a la perdición. Que lleva a la perdición. Y cuando nosotros, hermanos, le damos la espalda al Señor y decidimos caminar por ese camino ancho, nosotros podemos caminar. Podemos hacer cuanto a nosotros nos parezca, sin importarnos sea bueno, sea malo, sea agradable, sea desagradable, sea pecado o no sea pecado. Nosotros caminamos sin que nos importe los demás. Pero hermanos, ese camino podemos caminar a nuestras anchas, pero el fin de ese camino va a ser un fin de muerte. Cuando el Señor, hermanos, nos dio esa invitación a que nosotros lo aceptáramos. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque yo no conociendo del Señor, experimentando cosas sobrenaturales desde mi niñez, cosas, hermanos, que me atormentaban, cosas, hermanos, que me daban pavor, me daban miedo desde mi niñez. Hoy yo puedo decir, hermanos, que soy libre. Y que hoy en día, hermanos, yo no le tengo miedo al enemigo, no le tengo miedo a los demonios, porque yo sé que el Espíritu del Señor mora en mí. Y si el Espíritu del Señor mora en nosotros, hermanos, mora en usted, usted no le puede tener miedo al enemigo y mucho menos a sus demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo ya está vencido. Y aquel que lo venció, el vencedor, ahora está con nosotros. Y hoy el Señor, hermanos, nos ha hecho libres. Libres de aquellas ataduras que nos arrastraban.
hacia el infierno, hermanos. El enemigo, hermanos, estando bajo su influencia, el enemigo nos arrastraba hacia el infierno. Pero llegó el Señor. Llegó el Señor a nuestra vida y nos rescató. Y lo aceptamos y lo confesamos. Y ahora, hoy, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, dice esa alabanza, a mi nombre yo feliz responderé. Hoy el Señor te está llamando. A los amigos, aquellos que no conocen del Señor. Hoy el Señor te dice, no hagas aquello que es abominable ante mis ojos. No participes de aquellas cosas que rinden culto al enemigo. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros abrimos las puertas. Ahora por eso vemos tantas cosas, hermanos. Ahora la juventud más que nada es una juventud, hermanos, en el mundo, una juventud que no sabe ni de dónde vino ni para dónde va. No tiene identidad. Al mundo, ¿verdad? Se le hace fácil jugar la ouija, se le hace fácil invocar espíritus, se le hace fácil visitar aquel lugar donde les leen la palma de la mano. Se les hace fácil leer el horóscopo para saber qué dicen los astros. Mira, hermanos, que el Señor reprenda al enemigo. Pero esa es la realidad del mundo. Y el enemigo los tiene, hermanos, adormecidos. Los tiene de alguna forma cegados para que no se den cuenta qué es lo que hace. El mundo, hermanos, necesita que este evangelio llegue a sus oídos, que este evangelio llegue a su corazón, para que así más almas puedan venir a los pies del Señor y así poder ser libres de toda maldición, aleluya. Libres, hermanos, de todo pecado, de todo aquello, hermanos, que el enemigo los tiene atados. Así que en esta hermosa hora vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su hermosa palabra. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Tenemos algunas peticiones, hermanos, que nos han hecho llegar. Amén. Y yo quiero hacer esa invitación. Hermanos, a los amigos. Si usted tiene amigos, familiares que no conocen al Señor y usted, hermanos, les quiere hacer esta invitación de hacer esta oración, si hubiese algún amigo, alguna amiga que le quiera dar la espalda al pecado, que le quiera dar la espalda al enemigo y aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, yo te invito a que tú hagas esta oración juntamente conmigo. Si tú quieres aceptar al Señor, o si tú quieres arreglar cuentas con el Señor y te has alejado del Señor, pero te quieres reconciliar con el Señor, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Y tú le puedas decir: Señor Jesús, en esta hermosa hora, Señor, te doy gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Dios mío. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti, Señor. Necesito que tú salves mi alma, Señor.
salva, Dios mío, mi vida. En esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad, a vivir tu palabra, a nutrirme de ella, para que yo pueda crecer espiritualmente, Señor. Llegar a la estatura del varón perfecto, aleluya. Que seas tú, Señor, en mi vida. Que el día en que tú vengas, que cuando suene esa final trompeta, Señor, yo me pueda ir juntamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que no retornará a ti vacía, sino que hará la obra, Dios mío, para la cual usted le ha enviado, Dios mío. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida, Señor. Llegaste, Dios mío, cuando más te necesitábamos, Señor. Gracias, Señor. Porque en medio, Señor, de nuestras tinieblas, Señor, en medio, Señor, de aquella necesidad en la que nuestra alma se encontraba, Señor, llegaste tú. Llegaste, Señor, con tu luz. Llegaste, Señor, con tu palabra maravillosa, mi Dios. En nuestro corazón, Señor, no cabe, Dios, tanto agradecimiento. Nuestro corazón, Señor, está lleno de agradecimiento porque un día llegaste a nuestra vida. Cuando nadie, Señor, llegó a nuestra vida, tú llegaste. Llegaste, Señor, con muchos regalos. Llegaste con tu gracia, con tu misericordia. Llegaste, Señor, con la salvación, aleluya. Por eso te damos gracias. Oramos, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, por aquellos, Señor, amigos que sufren por alguna, por otra enfermedad, Dios mío, y que tú conoces, Señor. Yo te pido, Señor, por mi hermana Marta Peña, Dios mío. Tú conoces, Señor, su condición. Tú conoces, Señor, su enfermedad, Dios mío. Yo te pido, Señor amado, que seas tú con ella, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres nuestro sanador. Señor, en tu tiempo, Señor. A tu hora, Dios mío, haz tu obra, haz tu voluntad. Sana ese cuerpo, Señor, de pies a cabeza. Dios mío, pasa tus manos sobre ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, oramos de igual manera, Señor, por mi hermana Feliciana Herrera. Señor Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, oramos por un milagro. Clamamos, Señor, a tu poderoso nombre, Señor, aquel nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Te pedimos, Señor, en esta hora, Dios mío, sea usted sanando, Señor, esa vida, Señor, ese cuerpo, restáuralo, Señor. Que para lo que al médico, Señor, al hombre, Dios, es imposible, para ti, Señor, es posible. Creemos, Señor, y tenemos fe en un milagro, Señor, haz tu obra.
Fortalece la fe de mi hermana, Señor, fortalece su cuerpo, toma el control de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le fortalezcas, Señor, que ella no deje de creer, Señor, en que hay un milagro para ella, Señor. En que hay algo, Señor, hay un plan, hay un propósito, Señor, que tú tienes para mi hermana, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora por Alejandro Sally Rosa, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted, Dios, tomando el control de su vida, Señor, allá en Perú. Te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, tomando, Señor, su vida en tus manos. Padre, el médico ha dicho, Señor, que él se ha vuelto loco, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo eso. Todo lo que el médico dijo, Señor, no lo aceptamos, Señor, porque creemos, Señor, en que tú tienes un propósito mayor. Te pedimos, Señor, que reprendas todo aquello que se ha levantado en contra de él, mi Dios. Padre, toma el control de él, de su familia, Señor, ahí en Trujillo, Perú. Te pedimos que seas tú, Dios mío, con él. Toma el control de su mente, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en su vida. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en su vida, Dios mío. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos, Señor, a ti toda la gloria. Y te damos, Señor, a ti toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Y amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que nos gozamos en esta hermosa hora. Amén. Por esta hermosa tarde. Y vamos a invitar los hermanos a que en sus oraciones usted tenga este joven. Él se llama Alejandro Sally Rosas. Amén. Yo le invito a que usted esté intercediendo por este joven, su tía, quien es pastora, la hermana María, nos ha hecho llegar esta petición, nos ha pedido que oremos por él. Amén. Me comentó la hermana María que Alejandro Sally Rosas es su sobrino. Él está allá en Trujillo, Perú, y ella nos dice que él es abogado, y yo le pregunté que si él conocía al Señor y me dijo que sí, que él es cristiano y que de un momento a otro se volvió loco, se volvió esquizofrénico. Y hermanos, hay muchas razones, podríamos decir, ¿verdad?, que el enemigo se levantó. No sabemos, ¿verdad? Solamente el Señor sabe el plan y el propósito que Dios tiene para esta vida, Alejandro Sally Rosas. Así que nuestra hermana María, quien es pastora, la esposa del pastor, amén, nos ha hecho llegar esta petición de oración para que usted lo lleve en sus oraciones, amén. Así que vamos a clamar, hermanos, de igual manera por libertad, amén, para que el Señor lo liberte. No sabemos, hermanos, el plan, el propósito que Dios tenga para él, amén. Así que vamos a saludar a algunos de los hermanos que estuvieron en esta hermosa hora, amén. Y vamos a saludar a nuestra hermana Feliciana Herrera, amén, a nuestra hermana Lady Rubí, a nuestra hermana Zenaida Palestino, a nuestra hermana Alejandra Díaz, a Lisa Alameda, a nuestra amiga Karina Cabello, a nuestro hermano Freddy Romero, a mi hermana Belén Pérez, a Sergio Romero,
a nuestra hermana Marta Peña. Ella nos dice: Dios les bendiga grandemente, hermanas amadas. Amén. Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Betty Soriano, a nuestro hermano Waldemar de la Rosa, a Juan Camarillo, a nuestro hermano Gabriel Díaz, a nuestra hermana Ayari Flores, a Graciela Rojas Villafranco. Amén. Y nuestro hermano Víctor Chávez, a nuestro hermano Domingo Varela, a nuestra hermana Yesenia Pérez, a Abigail Alameda, a nuestra hermana Jacinta Díaz, a Yuri Trejo, a Leticia Salazar, Elizabeth Peralta y a Madeline Romero. Amén. Así que esos son los nombres que nosotros tenemos en este momento. Amén. Y le recordamos, hermanos, que el sábado, primeramente el Señor, si el Señor no ha venido antes, vamos a estar ahí el sábado en la radio de 9 a 11 de la mañana compartiendo la poderosa palabra del Señor. Amén. Y le invito a que usted sintonice la radio desde las 8 de la mañana, que nuestro hermano Waldemar de la Rosa tiene su programa Cristo Viene, de 9 a 11 el programa Santidad a Jehová, y de 11 a 12 el programa Cristo, Verdad y Vida. Amén. A través de Radio Shalom Benzalen. Amén. Así que usted puede descargar la aplicación TuneIn. Amén Radio, y usted pone Radio Shalom Benzalen, y ahí, hermanos, va a pasar las transmisiones de 8 a 12 del mediodía. Amén. Así que esto ha sido el programa de hoy, Santidad a Jehová. Les saluda con mucho cariño, con mucho gusto su hermana Claudia. Amén. Para mí siempre es un gozo, un privilegio compartir la palabra del Señor. Amén. Así que reciba un saludo de mi esposo, que está ahí, ¿verdad?, ayudándome detrás de la cámara, y reciba un saludo de mis hijos. Amén. Así que el Señor le bendiga en esta hermosa noche.